Hola, soy Enrique Bernal Delgado, soy investigador senior aquí en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y nos dedicamos a estudiar los sistemas sanitarios aquí en España y en Europa fundamentalmente. Pues mira, Atlas aparece en nuestra vida hace como 30 años. Había una preocupación relacionada con el hecho de que las personas, por el hecho de vivir en un determinado lugar, tienen más probabilidad o menos probabilidad de tener resultados de salud por su interacción con el sistema sanitario distintos. Esa cuestión académica pues fue lo que nos llevó a pensar, ¿y si lo estudiamos aquí en España, en un sistema sanitario completamente distinto? Bueno, las variaciones en la práctica clínica son muy amplias y lo que nos indican esas variaciones es que no parece que exista una justificación lógica, una teoría lógica que nos explique. Y por tanto tenemos que pensar en otros factores que estén interactuando entre los médicos y los pacientes. Eso es lo que tratamos de averiguar, saber qué es lo que está detrás de esas variaciones que no deberían ocurrir si la medicina se aplicase en el momento que se tiene que aplicar, a quienes se tiene que aplicar y con la calidad que se tiene que aplicar. Utilizamos datos que se recogen habitualmente en el Sistema Nacional de Salud. Cuando un paciente aparece en la consulta de atención primaria o cuando aparece en un hospital, cuando recibe una medicina en una farmacia, va dejando una huella digital. Esa huella digital la recuperamos nosotros, obviamente con seguridad suficiente para que no existan problemas de privacidad, ¿no?, de los pacientes. La recogemos nosotros y con esos datos es con lo que elaboramos los atlas de variaciones de práctica médica.